torsión, dilatación bulbogástrico, coagulopatías y anafilaxia. Con respecto a los tumores, en estos pacientes que conversábamos, que generan un hemabdomen espontáneo, ¿no? Generalmente los que razas más comunes, como les mencionaba, son los labradores golden y los pastores alemanes, que son las razas grandes. Y se ha visto que ellos, que son pacientes que pesan más de 20 kilos, van a tener predominio en tener neoplasias a nivel del vaso. Sin embargo, en razas pequeñas, estamos hablando menores de 20 kilos, también hay razas predispuestas, ¿no? Como los bichones, el dachshund, entre otros, ¿no? Pero ellos se ha visto que la predisposición no es a nivel de vaso, sino es a nivel de hígado, ¿ok? Ahora, igual en la tabla, si se fijan, vamos a ver los tipos, ¿no? Y los más comunes sí es el hemangiosarcoma, pero también a nivel de, o en las razas pequeñas, la cantidad de neoplasias malignas son mayores que en las razas grandes. Esto generalmente pues está asociado también que está en el hígado, ¿no? Pero es nada más como para que lo tengan algo como teoría, ¿no? Entonces, razas grandes, predisposición en vaso, razas pequeñas, predisposición en hígado, pero pueden tener cualquiera en uno o en los dos órganos, ¿no? Que son los órganos más comunes. Ahora, para el diagnóstico, lo primero es la evaluación del abdomen, ¿ok? Muchas veces vamos a ver un paciente con el abdomen abalonado, ¿no? Y no sé si es que está dilatado porque tiene una dilatación bulbogástrico, es un paciente con Cushing y se ve súper grande el hígado, ¿no? ¿Cómo puedo definir si efectivamente es líquido libre si no tengo el ecógrafo? ¿Alguien tiene una idea? Percusión. Sí, vamos a tener un sonido, incluso le dicen el baloneo, ¿no? Movemos abdomen y vamos a escuchar líquido en abdomen. Entonces, si no tengo un ecógrafo, puedo simplemente palpar y darme cuenta si es que hay líquido o no. Obviamente que para yo darme cuenta a la evaluación o examen físico, tiene que haber una gran cantidad, ¿no? Más o menos dicen que deben tener ellos como un 40 ml kilo de líquido para poder notarlo externamente. ¿Ok? Ahora, también muchas veces vamos a ver algunos pacientes, no es tan común, ¿no? Pero pacientes que tienen, por ejemplo, hernias, no sé si se han dado cuenta, que por ahí si tienen alguna pequeña hemorragia y tienen una hernia umbilical, vamos a ver una manchita cerca de la zona umbilical, y eso generalmente es porque sale un poco de líquido, de sangre, por esa zona. También tenemos que evaluar la piel en pacientes porque muchas veces empiezan con petequias, equimosis, las cuales nos indican pues coagulopatía, problemas a nivel de plaquetas, que también nos pueden orientar a otro tipo de diagnósticos, pero muy importante es la evaluación del paciente. ¿Ok? El segundo paso es el FAST. ¿Ok? Como ya mencionamos en la clase anterior, el FAST está enfocado en poder utilizar el ecógrafo de manera rápida, ¿Pueden sin bajar el tono de emergencia. voz? Y en este caso es una FAST porque es de abdomen. Y vamos a ver pues, que el paciente tiene el vaso, peritoneo, y esto es líquido libre. ¿Ok? Lo ideal sería pues que todos tengamos, como le digo, un ecógrafo para manejar emergencias y pues yo paso transductor en un abdomen súper grande, paso y veo el líquido libre, ¿no? ¿Cuál sería el tercer paso? Si yo veo un paciente con el abdomen hinchado, abalonado, algo baloteo, paso transductor y veo, ok, tiene líquido libre. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Alguna idea? La vez estaba lleno. Entonces ya cuando digamos era como Lo que sigue sería pues la punción, ¿no? Quiero saber qué tipo de líquido es. ¿Ok? Por eso es que lo ponemos acá paso por paso. ¿No? Quiero saber qué tipo de líquido es, porque puede ser no solamente sangre, ¿no? Pueden haber exudados, transudados, pacientes cardiópatas, otro tipo de pacientes que puedan tener líquido libre y no necesariamente sangre. ¿Ok? Igual, ya cuando tengamos un poquito más de tiempo usando el ecógrafo,
podemos darnos cuenta si es un líquido celular, le decimos un líquido espeso como de sangre, o un líquido transparente. Pero ahí sí tendríamos que estar un poquito más acostumbrados a usar el ecógrafo como para poder diferenciar. Pero lo ideal es punzar y saber qué tipo de líquido es. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito en el FAS, ¿no? Que es a nivel de abdomen. Entonces, igual yo sé que muchos de ustedes ya saben, pero vamos a recordar, ¿no? Y sobre todo también hay personas que no es la primera vez, tal vez que escuchen o que estén viendo cómo se hace una FAS. Repito, para esos tipos de manejo no necesitamos ser ecografistas, no necesito saber mucho de cómo se ve un intestino, las paredes, no. Simplemente necesito saber la ubicación en la cual voy a colocar el traductor. Entonces, si es el traductor, como ven, mi primer punto acá va a ser el punto hepatodiafragmático, en el cual voy a volar en esta zona, voy a poner el transductor y voy a decir, ¿hay líquido? ¿No hay líquido? ¿Sí o no? Mi segundo punto va a ser el espinorenal, pongo el transductor en esta zona, ¿no? Y veo, ¿hay líquido o no? Luego me paso al cistocólico, ¿no? Que es la parte de atrás, evalúo si hay líquido, y por último me voy a la zona hepatorrenal, donde voy a hacer lo mismo. Y simplemente digo, ¿hay líquido? ¿No hay líquido? ¿En qué posición debería estar el paciente? De preferencia sí, de cúbito lateral, pero puedo hacerlo, o si el paciente llega en politrauma, en shock, lo voy a hacer como el paciente esté, ¿ok? Y vamos a evaluar de acuerdo al punto, hay un score para evaluar la cantidad de líquido. Este es el score, ¿ya? En el score vamos a dividir dos tipos, el de poco volumen y de gran volumen. Significa que grado 1, grado 2 en mi score, score 1 y 2 es poco volumen y el score 3 y 4 es gran volumen. ¿Cómo lo voy a dividir? Por ejemplo, si yo coloco mi transductor, ¿no? En la zona cistocólica, es un gato, voy a medir, ahorita les enseño la medición, sí, acá. Estoy en cistocólico, esta es la vejiga. Coloco mi transductor. Voy a medir, ¿no? ¿Cuánto líquido libre hay acá? Acá vemos que el líquido libre que tiene es escaso. A diferencia de acá, en el cual el líquido libre se ve que es de gran cantidad. Entonces, si yo mido y ese líquido libre en un gato mide menos de medio centímetro, o sea, 5 milímetros, le pongo medio punto. Pero si es que mido y mide más de medio centímetro, le pongo un punto, ¿no? Y así me voy por cada lado. Puede que no encuentre líquido en todos los puntos, o sea, puede que solamente encuentre cistocólico y en el punto renal. Y ahí le voy a poner medio punto o un punto. ¿Ok? En el caso de perritos, vamos a ver que el score va de acuerdo a la medida que haga. Entonces, si coloco el transductor y veo que tiene menos de 1 centímetro, lo coloco como medio punto. Pero el transductor, coloco el transductor como la imagen que hemos visto y es abundante, es más de 1 centímetro, coloco un punto. Acá igual colocan como los pozos, porque ya ven que no es que sea todo plano, muchas veces son pozos, están intestinos, ¿no? Hay órganos, entonces pueden haber muchas formas, pero lo importante es medir. Y si esto me va a medir más de medio centímetro, es un punto, y si esto mide medio centímetro, perdón, es un punto en gatos, y si mide más de 1 centímetro en perritos, es un punto. Sumo, y si me suma hasta 2.5 en el score, es poco volumen, y si mide de 3 a 4, es gran volumen. Es nada más para diferenciar si el líquido que tengo es poco o gran volumen. Ok, entonces acá repetimos, si esta es la vejiga, voy a medir, acá se ve bastante escaso, va a medir muy poquito, voy a colocar al medio punto, y en este caso pues no puedo medir, esto es una medición súper grande, está lleno de líquido, voy a poner un punto. Ok, entonces como les comentaba, para el diagnóstico tengo que hacer una paracentesis, punzar, y ver si efectivamente es líquido, qué tipo de líquido es, ¿no? Y en este caso punzamos sangre, ¿ok? Entonces, como un paréntesis, vamos a ver que no siempre los pacientes que vengan así, rosados, significa que no tengan hemoabdomen. ¿Por qué? Porque muchas veces las hemorragias pueden ser tan agudas, no significa que empiece a sangrar hace media hora, 1 hora, y cuando hacemos análisis de sangre, vamos a ver un hematocrito completamente normal en sangre periférica,
Pero vamos a ver las proteínas totales bajas. Eso ya me está indicando que se está perdiendo sangre, ¿no? Pero al inicio, en la fase inicial, cuando un paciente pierde sangre, si no es mucha la cantidad, el paciente va a permanecer posado. A diferencia de si es que el paciente ya está perdiendo sangre, gran cantidad o por un buen tiempo, las mucosas pues están pálidas, ¿no? Y ahí sí ya voy a tener el hematocrito en sangre periférica baja y con las proteínas totales bajas. En este caso, esta paciente es la del video que vimos, ¿ya? En el cual llegó post-OVH de otro centro. Es típica perrita que tú sales a las 8 y te llega a 7:30 de la noche, ¿no? Por emergencia. Que nunca despertó de la anestesia, la operaron 10 de la mañana, no despertaba, se la entregaron dormida. La dueña se preocupó, le preguntó si estaba todo bien y dijeron sí, ya va a despertar, pero nunca despertó. Entonces, como ya la veía pálida, pues la llevó a otro lugar y le dicen no, está pálida, que la trajeron con nosotros y llegó así, completamente blanca, ¿ok? ¿Y qué hicimos con ella? Análisis de sangre, ¿no? Ok, les voy a guiar un poquito acá. Se llama PUCA. Vamos a ver que acá tenemos la hematología de la sangre venosa, sangre periférica, y acá vamos a ver la hematología de abdomen. Significa que nosotros verificamos que efectivamente tenía líquido libre, punzamos y vimos que era sangre. Entonces, ¿cómo voy a verificar si efectivamente la cantidad de sangre que pueda tener en abdomen voy a medirlo, ¿no? Entonces, aquí comparamos. No es que se haya equivocado la máquina o nosotros, esto es de verdad. El hematocrito periférico de 17, o sea, tenía 6.5 de hemoglobina. Y cuando punzamos abdomen, tenía 30 hematocrito y una hemoglobina de 10.4. ¿Y cómo sé que es verdad que esto es de abdomen y no les estoy mintiendo? Porque miren las células, ¿no? La celularidad, plaquetas de uno y plaquetas, así, ¿no? Acá sí, un leucograma normal, ¿ok? Entonces, cuando digo que lo que encuentro en abdomen es sangre, o sea, se considera sangre, cuando al menos tiene un 10 a 25% de mi sangre periférica, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo 30 de hematocrito en sangre periférica, un 10% sería un 3, ¿no? O sea, si tiene 10, 15, 20, ya es sangre. Si tiene 1 o 2%, no, porque pueden ser solamente células, ¿no? O un poco de sangre cuando punzaste. Entonces, si yo encuentro estos resultados, ¿qué harían? ¿No? Punzos, tiene sangre en abdomen de 30 hematocrito y en sangre periférica 17. ¿Qué se les ocurre? ¿Alguna idea? Transfusión. Transfusión. ¿Qué más? Por ejemplo, estos son los casos en los cuales uno dice, este paciente tiene que entrar a cirugía ya. ¿Por qué? Porque se dan cuenta, está perdiendo más sangre en abdomen mucho más rápido de lo que tiene en su torrente sanguíneo. Si yo transfundo, o sea, se hizo la transfusión inmediatamente, iba a seguir desangrándose porque si es una paciente que sabemos que la han operado de OVH en la mañana y llega pálida con hemoabdomen, ¿qué es lo que sospechamos? ¿Qué podrían sospechar? ¿Alguna idea? No, no veo perros. Si la operaron hoy mismo y esterilizaron, Hubo incendio, ¿escucharon? con hemoabdomen. ¿Dónde pasó? En Chorrillos. Un hemoparásito. Un incendio. Mm, Pero sí estuvo fuerte. Así de aguda, raro. ¿Alguna otra idea? O sea, si es que la operaron en la mañana, nunca despertó bien, estaba pálida y cuando llega a consulta en las 7 o 8 de la noche, tiene líquido libre que es sangre. ¿Qué se les ocurre? Una rotura de vena ovárica, te dicen. Perdón, no te escuché muy bien. Una rotura de una vena ovárica. Ok. O sea, lo más común es ligaduras, ¿no? No se ligó bien.
¿Por qué? Claro. Porque si tengo una hemorragia activa, porque es una hemorragia activa, y pasó una cirugía previa horas antes, lo más común es que debe haber algún vaso sanguíneo que no está cerrado correctamente, una ligadura correcta, y sigue sangrando de manera activa, ¿no? Es lo que pensaría. Por eso les decía que en este caso, efectivamente, pasó transfusión, ¿no? Inmediatamente, pero si le pasábamos solo la transfusión, no iba a vivir. ¿Por qué? Porque toda la transfusión que nosotros pasáramos iba a seguir perdiendo el abdomen. Entonces, este paciente son de los que dices que tienen que entrar a cirugía casi de inmediato. Y felizmente pues teníamos a la cirujana al costado. Estaba creo que en otra cirugía, algo así. Entonces, ella es la perrita del video, ¿no? Van a ver que está completamente llena de sangre. Incluso ven estos moraditos, que es lo que le pusieron post VH, ¿no? Que les ponen a pura bichera. ¿No? Y miren, ¿no? Proteínas totales 3.5, o sea, no hay proteínas totales porque está perdiendo toda la sangre, lactato en 6. Entonces, ¿qué se hizo? Pues pasó transfusión, sangre que tengamos, la que teníamos, se le pusimos, e inmediatamente entró a sala, o sea, ni siquiera fue internamiento de consultorio, todo, y se fue directamente a cirugía, porque con ese sangrado tan activo, no sabíamos en realidad cómo estaba viva tantas horas. Y esta es la paciente 12 horas después. Incluso pueden ver su lengüita, que ya está un poquito rosada, porque igual se le hizo la transfusión, y el lactato de 6.3 bajó a 0.8, ¿no? ¿Por qué creen que subió el lactato? Sé que no es el tema, pero ¿por qué creen que el lactato estaba tan alto? Por hipoxia. Si recuerdan que las hipoperfusión, estaba en shock hipovolémico, la sangre transporta oxígeno, no perfunde bien, las células, o sea, es todo un ciclo en el cual el lactato estaba considerablemente alto. Y luego de la cirugía, ¿no? Porque acá se ve claro la fecha, ¿no? 9 de la noche, claro, 9 de la noche. 10 de la mañana del día siguiente, pues el lactato normalizó, porque ya pasó el evento agudo, ¿no? Y bueno, como era joven, tenía un año más o menos, 2 años, se recuperó bastante rápido. Ok, entonces eso es un score para manejo con pacientes de un FAS positivo. Un FAS positivo significa que veamos líquido, ¿no? Entonces, si por ejemplo viene un paciente politrauma, ¿no? Tuvo un accidente, paso el ecógrafo y no veo líquido libre. ¿Me quedo ahí o qué hago? O sea, ¿qué es lo que harían? Igual acá está en el esquema, ¿no? Cuando tengo un FAS negativo, lo que se indica sobre todo en pacientes que han tenido un trauma es hacer otro FAS a las 4 horas. Solo por si acaso, para seguimiento. ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que a las 4 horas haya un poco de sangrado, ¿no? Recuerden que a veces llegan en shock, llegan hipovolémicos, a veces el sangrado ni siquiera lo vemos, es muy leve, y después de varias horas de estabilizar al paciente empiezan a tener un sangrado más activo. ¿Ok? Si por el contrario ya llegó con líquido libre, por eso es un FAS positivo, va a depender mucho de mi score, por eso veíamos el score al inicio. Si mi score es de 1 a 2 y el hematocrito en sangre periférica, o sea, la sangre del paciente, es mayor a 32, o sea, tiene regular cantidad de hematocrito, simplemente hago una monitorización en 4 horas. ¿Por qué? Porque el score es bajo, ¿no? 1 a 2 es solamente líquido poquito o en algunos puntos. ¿Ok? Pero si es que tengo sangre y el score es de 3 a 4, que es moderado, pero el hematocrito es mayor a 32, lo que se observa es ver si el paciente está estable o no. Si está estable, espero otras 4 horas, ¿no? Y voy evaluando, ¿no? Pero si no está estable o su hematocrito periférico es menos de 32%, pasa a transfusión, ¿no? Y si sigue inestable, pasa a cirugía exploratoria, porque debe haber algo que esté sangrando, ¿no? Esto es como protocolo. Obviamente en la vida real no todos hacemos el score, ¿no? Pero más o menos para que se den una idea, ¿no? Si tiene un hematocrito no tan bajo, sino alto, y tiene regular cantidad de líquido libre, ok, por protocolo me dicen, puedo esperar unas horas y reevaluar y ver si efectivamente el paciente
estabiliza, o si por el contrario no estabiliza, está peor, cirugía. No es como para que nos dé una guía de no es porque tengo mucho líquido libre, sangre, inmediatamente tengo esos pasos para ir viendo si es que el paciente puede compensar solo. ¿Ok? Ahora, otro tipo de diagnóstico son las pruebas de coagulación, porque, bueno, antiguamente ya no hay tan seguido, ¿no? Recuerden pues que habían las intoxicaciones por warfarina, sobre todo, en las cuales vamos a tener alteraciones en la coagulación, y eso pues produce hemorragias activas, ¿no? Como por ejemplo acá tengo este paciente que tiene la protomina y tromboplastina súper altos, ¿no? Y bueno, tiene riesgo de sangrado. Ahora, hay otro tipo de enfermedad, ¿no? Que es un shock anafiláctico que produce hemoabdomen, ¿ok? ¿Alguno de ustedes ha tenido pacientes con hemoabdomen por algún shock anafiláctico? Digan sí. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Ninguna? No, doctora. ¿No? En gatos es más difícil, no he visto ninguno, no sé si es que la doctora que trabaja con gatos... No, no he visto tampoco. En perritos, sí. ¿Alguien ha visto? Yo sí he visto por lo menos unos 2, 3 pacientes. ¿Cuáles son las características de estos tipos de pacientes que pues observan que tienen líquido libre? Primero es que son pacientes que están decaídos, ¿no? No necesariamente van a tener problemas de piel, que es una de las características, ¿no? Porque generalmente en el shock anafiláctico que no se hinchan, la piel se enrojece, ¿no? Esos pacientes no, lo que tienen es como debilidad, colapsan, algunos tienen signos digestivos, entonces ese es su motivo de consulta. Y cuando pasan para la evaluación, y como les decimos, ¿no? Acá generalmente hacemos ecógrafo, todos los que trabajan en emergencia ven, ecógrafo y ves líquido libre, ¿no? Entonces ves líquido libre que digo, ok, voy a punzar. Y cuando punzas dices, ok, hay sangre, ¿no? Entonces, el mecanismo por el cual sale esa sangre todavía no está definido, ¿no? Es como porque están investigaciones, pero sí he visto que algo muy, muy característico es que estos pacientes tienen edema de pared de vesícula. Para los que no conocen mucho de ecografía y no están acostumbrados, vamos a ver que acá está el hígado y esta es la vesícula, ¿no? Esta es una vesícula normal, por eso lo dibujan como un circulito. En este caso vemos el hígado y vamos a ver la pared de la vesícula un poquito engrosada, por eso vemos como un halo chiquitito. Estos tipos de problemas también se pueden ver, por ejemplo, en colecistitis, ¿no? Problemas de vesícula. Pero esto es muy característico, ¿no? Es como una doble pared de la vesícula, está súper, súper inflamada, ¿ok? Y no solamente te pueden producir hemabdomen, he visto también en pacientes que tuvieron un shock anafiláctico por algún motivo, colapsaron, se desmayaron, se pusieron pálidos, y cuando le pasas el ecógrafo tienen la vesícula súper edematizada, que es un signo de anafilaxia, ¿ok? Entonces, por eso es que generalmente el edema de vesícula y que tengan un hematocrito mayor de 25% de la sangre periférica, que te confirme el hemabdomen, y justo coincide en que hubo algo que pudo generar la anafilaxia. Estos pacientes son los únicos que no necesitarían cirugía y solamente con tratamiento médico. Se les hace seguimiento, el líquido libre va disminuyendo y el edema de la vesícula también. ¿Ok? Eso es como para que lo tengan en cuenta. Son casos muy particulares, no es tan común, pero sí hemos visto unos 2 casos. Uno no era mío. ¿En creo qué que una otros, colega. ¿en qué Dime, otros dime. casos se ve también ese edema en vesícula? Por ejemplo, no tanto como así, pero en el intermedio una colecistitis, por ejemplo, ¿no? Una Una inflamación colangitis. vesicular. También por ahí, por ejemplo, cuando hacen una reacción por transfusión, vamos a ver edema de vesícula, pero eso también es anafilaxia. Pero no siempre hacen hemoabdomen, no todos hacen hemoabdomen cuando me refiero a anafilaxia. Solamente en casos muy particulares pueden realizar hemoabdomen. ¿Ok? Por eso le dicen el efecto de Halo.
Ok, entonces, ¿cuáles serían mis metas cuando yo diagnostiqué que tengo un paciente con hemabdomen, ¿no? Estoy viendo si entra cirugía, no entra cirugía, cuál es la causa, ¿no? Lo primero es que tengo que tener un volumen circulatorio efectivo. O sea, si es que tiene un shock hipovolémico, pues tengo que mejorar la volemia, ¿no? Lo segundo, ver o diagnosticar que sea hemabdomen. Lo tercero es mejorar la capacidad de transporte de oxígeno, colocar oxígeno. Y 4, detener la causa, que en este caso, si es un tumor que está sangrando activamente, pues entrar a cirugía y retirar el tumor. Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, ahora mucho se menciona de la resucitación de control de daño. ¿Qué significa? Que voy a intentar que tenga mi paciente un volumen circulatorio efectivo, o sea, una volemia efectiva, mejorando la capacidad de transporte de oxígeno. Entonces, recuerden, acá tengo un dibujo, no, mi siguiente está. Los eritrocitos me van a llevar los eritrocitos van a llevar el oxígeno. Si yo tengo menos eritrocitos, van a transportar menos oxígeno a las células. Si yo sobresaturo esos eritrocitos con oxígeno, suplemento oxígeno, esos eritrocitos van a llegar muy pocos porque tengo pocos, pero van a llegar con más cantidad de oxígeno porque los suplementé. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que se intenta es, si tengo un sangrado activo, una herida, una fractura expuesta que sangra, detengo por un vendaje, ¿no? Hago una compresión para que no siga sangrando. En medicina humana usan mucho las terapias de hipotermia, ¿no? Yo no he utilizado mucho, pero igual esos pacientes llegan hipotérmicos. ¿Y por qué la hipotermia? Pues porque tienen vasoconstricción periférica y esto genera pues que algo de la sangre quede un poco en el torrente sanguíneo y que no estén perdiendo sangre tan activamente. Fármacos como el ácido tranexámico se usa y también vamos a hablar de él, de los beneficios que tiene el ácido tranexámico. Y si bien usamos cristaloides como bolas de resucitación, a veces va a depender, ¿no? Porque si tengo una hemorragia activa, se forma el coágulo y coloqué un volumen de resucitación alto, puedo liberar el coágulo que siga sangrando. Muchas veces por eso, si es que sé que es un hemoabdomen como tal, se prefieren productos de sangre, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahorita, que es la transfusión sanguínea. En el caso de la transfusión sanguínea, vamos a indicarlo cuando tenemos un hematocrito periférico de 25 a 15. ¿De qué va a depender? De los signos clínicos. Por ejemplo, si tengo un paciente que su hematocrito el día de ayer era 40 y hoy está en 25 porque tiene un hemabdomen por una ruptura de vaso, ese paciente tiene que pasar transfusión. Es muy diferente que sea un paciente con Ehrlichia, ¿no? Y que su hematocrito pues ha ido bajando gradualmente y hoy tiene 20-22%, pero está clínicamente normal. No necesariamente pasan transfusión, va a depender. Pero si ya tienen menos de 20-15%, si igual son crónicos, se deberían transfundir, ¿ok? Ahora, hay controversia un poco con la primotransfusión en caninos, ¿no? Qué tan segura es, qué tan no. Que hay alguna reacción por transfusión es muy raro. Generalmente mencionan que no hay una reacción aguda, excepto pues que el paciente esté hemolizando, tenga alguna patología, una anemia hemolítica, algo, ¿no? Pero sí podemos tener reacciones post-transfusionales secundarias, o sea, después de 2-3 días, ¿no? En el cual va hemolizando lentamente. Por eso mencionan que generalmente la primera transfusión en un paciente puede ser muy segura, sobre todo en caso de urgencia, porque es lo que necesita. Ahora, si estamos hablando de una transfusión de sangre en un paciente que tiene una anemia crónica, ¿no? En ese caso, pues lo ideal sí es hacer una prueba de compatibilidad, eso sí, ¿no? Porque recuerden pues que los perros tienen varios tipos de sangre, ¿no? Y siendo el DA4, ¿no? El donador universal, nosotros aún, que yo sepa, no tenemos para tipificar en perros. Y el DA1.1 es el más antigénico, significa que es el que va a rechazar toda la sangre. ¿Ok? Entonces, por eso es que igual, por más que la primera transfusión es muy segura, si yo tengo la opción de hacer una prueba de compatibilidad, la hago, excepto
Si es que es una emergencia porque es un paciente que tiene hemabdomen, está desangrándose y necesito sangre, lo voy a transfundir porque si no lo hago, pues el paciente se va a descompensar y fallecer. ¿Ok? Luego que se dé una Ahora, vuelta con respecto a entera. las pruebas de compatibilidad, solamente para recordar, porque igual todo lo hemos visto, tenemos la prueba de compatibilidad mayor y menor. ¿No? En la mayor tengo la sangre del donante con el suero del receptor y no tiene que haber rechazo. ¿No? Lo ideal es que sean los dos, que no rechacen, y en la menor es la sangre del receptor con el suero del donante. ¿No? En el caso que vemos aquí, por ejemplo, esta es la aglutinación, acá rechaza la sangre. Y en otros países sí tienen para tipificar la sangre en caninos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto vamos a transfundir? La fórmula convencional, cuando tengo un paciente con anemia, por ejemplo, crónica o anemia progresiva por alguna enfermedad, en caninos acá tenemos la fórmula, creo que igual todas la hemos visto en algún momento, ¿no? Es el peso por la constante 90 y quiero ver cuánto es el hematocrito que quiero, menos lo que tiene el receptor y lo divido entre el donante, ¿ok? En el caso de felinos, solo la constante varía de 90 a 70, pero es lo mismo, ¿ok? ¿Cuál es la fórmula práctica? Aunque para mí no es en práctica, que más o menos calculas 2 mililitros por kilo de sangre que recibe el paciente, te va a subir un hematocrito. ¿Ok? Ahora, muchos preguntan, ¿y cuánto puedo transfundir en un día? ¿No? ¿Cuánto es lo máximo que puedo transfundir en un día? Generalmente es un 20 a 22 mililitros kilo por día, ¿no? Ese es el volumen máximo que puede recibir un paciente. Entonces, ¿cuánto más o menos voy a subir o cuánto voy a calcular mi fórmula? Pues va a depender de cuánto tiene el hematocrito ahora y cuánto quiero subir en el paciente. Ok, ahora con respecto a la autotransfusión lo vamos a usar generalmente en pacientes que no tenemos disponibilidad de sangre, ¿ok? Porque pues recuerden que si bien ahora, al menos acá tenemos bancos de sangre, pues no todos tenemos la disponibilidad de tener sangre. En pacientes que tienen una hemorragia activa, por ejemplo, como el video que vimos de la perrita, que sangraba constantemente del abdomen y sabíamos que era sangre pura, en ese tipo de pacientes podríamos usar una autotransfusión porque no tenemos otra opción, ¿no? Ahora mencionan que hay una velocidad, sí, de 20 a 30 ml kilo, que un canino más o menos mayor a 30 kilos va a recibir una unidad de 500, pero en realidad esto es muy variado. ¿Por qué? Porque mientras pierde más sangre, necesita recibir más sangre. Entonces, a veces estas transfusiones en tiempo, si es por una emergencia, la unidad la puedes pasar en 10, en 15, en 20, una hora, dependiendo de la velocidad que pierde el paciente la sangre. ¿Ok? Entonces, la autotransfusión, no sé si alguno de ustedes han hecho alguna autotransfusión. Sí, doctora. ¿Sí? ¿Y cómo les fue con la autotransfusión? O sea, a mí me ayudó bastante. Me dio bastante tiempo hasta que pueda venir el cirujano y operar al paciente. Sí, en realidad acá también lo hemos hecho, ¿no? Porque por algún motivo a veces no había sangre, se acabó la sangre, X motivos, y hasta que te dé tiempo de que el paciente al menos se mantenga estable para la cirugía, lo único que tienes es la misma transfusión. ¿Y cuánto volumen pasa? Pues lo que está perdiendo lo estás pasando, ¿no? O la misma cirugía, están perdiendo y le están pasando la sangre que está perdiendo. Eso es más que nada en casos de emergencia. Ok, ahora, recuerden que en felinos, siempre sí, ¿no? Deberían tener tipificación, ¿no? Porque pues ellos sí rechazan la sangre y son dos serotipos, ¿no? El A y B. Bueno, por teoría mencionan que el serotipo A, la mayoría es el serotipo A, y el azul ruso puro, y el siamés puro, es un 100% A. Y el serotipo B generalmente son las razas Cornish de Von Rex, que no son tan comunes, y es el menor porcentaje, ¿no? Quiero saber si alguno de ustedes ha hecho alguna xenotransfusión y cómo les ha ido.
¿O han escuchado de alguna senotransfusión? ¿Sabemos qué es una senotransfusión? Yo realicé, Sí, es doctorita. pasarle la sangre de perro a gato, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y alguno lo ha realizado o ha visto que alguien lo haya realizado? En la veterinaria que trabajo, sí, doctora. Acá no soy de provincia y Ujú. acá en Perdón. Cusco la gran mayoría de gatitos en promedio tienen un peso de 3.5, 3, Pero 4 y igual si pueden son de sacar más son unidades. gatos obesos, ¿no? No, no. Entonces por la disponibilidad de sangre no hay acá. Hay gatitos a Ok. veces que no encuentran y hicimos en 3 gatos que les ha ido bien, no han tenido reacciones adversas. Ok. ¿Y por qué motivo les hicieron las transfusiones? 2 por leucemia y 1 por hemoparásito. El tema de hemoparásito ha ido muy bien. En el tema de la leucemia se estabilizaron, pero progresivamente siguió bajando, ¿no? El tema de la Ujú. línea roja. Ok, ok. ¿Alguna otra persona, uno de ustedes, doctores, que hayan usado? No, doctora. Yo escuché una, pero, o sea, cuando hice una residencia en otro lado, pero, o sea, era como para darte tiempo, ¿no? De conseguir la sangre del paciente, ¿no? Exacto. O sea, yo he visto una. Lo que pasa es que, bueno, no sé si saben que yo también estuve fuera una temporada, estuve en México. Y, o sea, nosotros tenemos la gran ventaja acá, que tenemos bancos de sangre que nos dan sangre, pero la mayoría de países no tienen, ¿no? Sobre todo, pues, como dice la doctora que está en provincia, no tienen acceso. Entonces, allá en la universidad, una gatita necesitaba transfusión. Allá al menos sí hay mucho conciencia de los donantes, entre perros y gatos, ¿no? Y hay mucha conciencia de eso y sí hay donantes perros, donantes gatos, ¿no? Pero sí vi una transfusión por leucemia, pero a la que vi no le fue nada bien. O sea, sí he escuchado, igual que, por ejemplo, si tengo un gato que tiene una hemorragia activa porque, no sé, se cayó y se rompió el vaso, ¿no? Y no tengo otra cosa que sangre de perro, se lo pongo porque sé que la causa, o sea, que necesito volumen, ¿no? Entonces, y voy a corregir la causa. Porque a su momento, pues, es una sangre que no va a seguir en su cuerpo y lo va a ir eliminando, o sea, le va a embolizar. Pero si lo utiliza en el momento de la emergencia, tiene chance de vivir. Pero en esa gatita que hicieron una senotransfusión, pues hizo todos los cambios de rechazo, se puso histérica, ¿no? Y no le fue bien. Entonces, pero sí hay reportes de gatitos que les va bien temporalmente, ¿no? Porque obviamente esa sangre no es nada más por unos días y poco a poco la van a ir embolizando. Entonces, y por eso quería su opinión, porque también por ahí he escuchado, sobre todo en provincia, que las usan y sí les ha ido bien en algunos. Entonces, es una alternativa como de urgencia, ¿no? En estos pacientes que no tenemos sangre, lo bueno de Lima es que al menos hay un banco dentro de todo que muchas veces nos pueden dar, pero de preferencia sí, siempre tipificar, ¿no? También antes de confundir entre gatitos. No sé si alguien tiene algún comentario. Doctora, yo tengo una consulta. Yo no veo para nada emergencias, entonces, y muy poco veo felinos, pero me ha ocurrido de que se ha recomendado en algún centro de emergencias la transfusión y yo soy en Trujillo, entonces se tiene que hacer la compra en Lima y son tipo 2 días para que se pueda hacer entre la tipificación, el envío de la misma sangre, etc. Entonces, no sé bien en qué momento se supone que debe de ser la transfusión y si realmente se justifica el hacer todo ese trámite si sabemos de que va a llegar aproximadamente en 48 y 72 horas esa sangre o si es preferible esta Ajá. opción. Claro, o sea, por ejemplo, creo que igual la doctora, no me acuerdo tu nombre, que trabajas en Catuaria, puede hablar más de gatos, pero al menos acá en Leonor. nuestra... ¿Cómo se llama, doctora? Leonor Magallanes. Hola, Leonor. Ya, bueno, las comento más que nada nuestra experiencia acá, porque vemos acá perros y gatos, no somos exclusivamente de gatos, ¿no? La mayoría que realizamos transfusiones, efectivamente son pacientes con leucemia,
o micoplasma, rara vez que hayan nemolizado, ¿no? Y Doctora, efectivamente, disculpe, pasa lo mismo en perros. O sea, nosotros no tenemos un solo banco de sangre que tiene de vez en cuando. O sea, ajá. pasaría lo mismo en perros, sean perros o gatos. El En mismo perros es problema. más fácil, ¿no? O sea, para mí perros, Quizás ahorita te buscar un digo, donante, ¿no? o sea, Pero pero en como perros ahorita banco, te digo lo que yo he hecho. En gatos sí, obviamente la mayoría, como te digo, son los pacientes con leucemia, ¿no? Que ya de por sí el pronóstico, estando anémicos, no es tan bueno, pero los puedes mantener con oxígeno, los puedes mantener con ciertas terapias para ver hasta que efectivamente demoran hasta 48 horas la transfusión, ¿no? Pero es la última opción, ¿no? Es eso o no hacer nada. Y a algunos nos ha ido relativamente bien porque pues con la transfusión les va bien. Obviamente ya luego los mandamos a medicina felina para que vean el tema de interferones y ver el tema de leucemia. Pero sí nos ha ido bien en ese aspecto. Ahora, en perros, para mí es mucho más fácil porque, por ejemplo, hace unos años incluso por algún motivo no teníamos sangre y vino un paciente con abdomen, no estaba tan inestable, pero estaba igual de pasar cirugía. Y lo más fácil para mí fue decirle a los tutores, ¿tienen otros perros? Sí, ok. O tenemos amigos, ok, necesito perros de tal tamaño, bueno, 25 kilos, macho, jóvenes, y me trajeron como 3 perros. Y a todos les hice hemograma, ¿no? Y el que tenía mejor hematocrito le saqué sangre y entró con esa sangre a cirugía porque como les decía, en perros la primera transfusión es la más segura, ¿no? Rara vez me va a hacer alguna reacción. Entonces, eso es la parte de emergencia, por ejemplo, ¿no? Y para mí, como te decía, es más fácil un perro porque pues no necesariamente como emergencia tengo que hacer sí o sí una tipificación, ¿no? Y simplemente veo un perro, ¿no? Grande y pues acá le podemos sacar la sangre, tenemos igual para recolectar la sangre en las bolsas y lo transfundimos. Ahora sí, Leonor, quiero tu opinión. Bueno, en gatos, normalmente, bueno, mandamos para que soliciten la sangre a Hemovet, ¿no? Pero, claro, también ingresan si tienen micoplasma, leucemia, de repente si es que no está activa, porque a veces cuando ya está activa ya tienen masas y todo, ¿no? Y para los gatitos sí, siempre se hace el crossmatch, siempre, porque sí hemos tenido casos de, a pesar de tener el crossmatch negativo, hace reacción, ¿no? Entonces se espera, normalmente solicitan que los pacientes que son, perdón, que los gatitos donadores pasen los 5 kilos, idealmente. Para bebitos sí, no importa el peso, pero para cuando son adultos sí, tiene que pasar los 5 kilos de 1 a 6 años y se tiene que tomar un hemograma y el descarte de SIDA leucemia por si acaso. Entonces más o menos así se maneja. Ya si el dueño quiere traer a un gato de un conocido, ¿no? O su propio ¿Pero gato. ustedes tienen para tipificar o solo hacen el No, crossmatch? solamente crossmatch, no tenemos para tipificación. Emovet hace Pero con, tipificación también. pero con el crossmatch les ha ido bien. O Sí, sea, sí, no han sí. tenido... Ajá, o sea, son reacciones tipo fiebre, ¿no? Pero sí Ujú. hemos tenido igual. Como digo, ¿no? Emovet sí tiene para tipificar, entonces también es más práctico derivar, o sea, solicitar la unidad de sangre para Emovet y ya. Ujú. Sí, es que Movet creo que es lo que decía la otra, Movet demora, sí, pues 48 horas. Ahora, nosotros con Movet le pedimos tipificar y hacer crossmatch. Hacemos los dos, Ah, no, porque no queremos... nosotros viene ya, viene ya tipificado. Pero yo he tenido en realidad, o sea, unidades de sangre que llegan el mismo día, ¿no? Pero es muy variable. También depende mucho Claro, de qué tanto pueda aguantar el paciente, ¿no? claro. Ok, gracias. ¿Alguna otra duda, comentario, experiencia? No. Ok, continuemos, porque ya vamos a acabar. Espera, a ver. Ok, eso es lo que les comentaba para la recolección de sangre. ¿Ya? Bueno, yo cuando terminé la carrera, que ya fue hace unos añitos, en la universidad pues no teníamos para nada el banco de sangre, nada de esto es lo que tenemos ahora, ¿no? Y pues lo que hacíamos era recolectar de yugular, ¿no? Igual pedíamos perros para poder transfundir y creo que ese es uno de los primeros que vi de gatito, ahí yo era interno, ¿no? En el cual recolectaron de gatito para conseguir un donador, hicieron el cross match, ¿no? Porque estamos hablando que eso fue hace como más de 10 años.
no existía pues la tipificación, nada de eso. Y bueno, y el gatito vivió. Entonces fue una de las primeras que yo vi que no necesariamente hacemos la tipificación, pero ahora si me quiero asegurar, obviamente pido tipificación todo. Ahora, ¿qué tan difícil es recolectar la sangre? Para nada, sobre todo en perros, ¿ya? Porque solamente pues necesitas un paciente relajado, tranquilo, o incluso pacientes, tenemos una doctora que tiene un boxer, que es el donador universal, le decimos, ¿no? Porque paciente parvo chiquito que necesita transfusión, la doctora trae su boxer y es el donador, ¿no? Porque es súper tranquilo, ¿no? Y no necesitamos mucho volumen. Entonces, acá les dejo un cuadro en el cual están los diferentes tipos de anticoagulantes y la cantidad que tenemos que mezclar de sangre con anticoagulante para poder, pues, evitar que la formación de coágulos. ¿Ok? El más común, que es el de la bolsa de acá, es el de CPDA, ¿no? Ujú. Entonces, generalmente si, por ejemplo, ¿no? Saco sangre, sería 1 mililitro del anticoagulante con 7 de sangre y me va a durar 28 días. Esto generalmente es como cuando no voy a sacar pues la unidad, ¿no? Que son más de 450 ml, simplemente pues cuando saco poco volumen para transfundir pacientes pequeñitos, ¿no? Igual lo pueden usar para felinos, porque en felinos pues no hay forma que utilizamos toda una bolsa. Ok, pero les dejo este cuadro como para que lo tengan en cuenta y pues sí, es que también desean usarlo en ¿Dónde vas a ir? la clínica donde trabajo. ¿Okay? Ok, ahora, ¿qué indicaciones tenemos para transfundir y qué tipos de sangre tenemos? La sangre más común es la sangre entera fresca o sangre entera almacenada, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La sangre entera fresca, pues recolecto inmediatamente la sangre del paciente y la transfundo al que necesite, ¿no? Al receptor. ¿Cuándo lo indicamos? Cuando tenemos pacientes con anemias, trombocitopenias, coagulopatías. ¿Y qué componentes tienen? Pues todos, glóbulos rojos, plaquetas, factores de coagulación y proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la diferencia con la sangre entera almacenada? Que con los días van a haber pérdidas de plaquetas y las plaquetas máximo pueden durar 3 días, pero máximo. Generalmente por horas van disminuyendo la cantidad de plaquetas. Entonces, si yo tengo un paciente con trombocitopenia, con anemia, por Ehrlichia, que es lo más común, por ejemplo, en perros, ¿no? Lo que yo buscaría es una sangre entera fresca. ¿Por qué? Porque la almacenada pues ya no va a tener la cantidad de plaquetas que yo quisiera, ¿ok? Ahora, también hay transfusiones de solamente paquete globular, o sea, solo glóbulos rojos, cuando, no sé, pacientes que tienen, por ejemplo, leucocitosis y no queremos transfundir ni plaquetas ni nada, solamente paquete globular. También es indicado, pero la verdad acá yo no he visto, ¿no? Sé que Movet antes lo hacía, pero por ahí hace unos años que vi que no era un paquete globular completo, sino que igual había un poco de plasma, así que generalmente buscamos la sangre entera, ¿no? Y el plasma fresco, ¿no? En el cual lo usamos más que nada para pacientes con hipoproteinemia, coagulopatías, porque tienen factores de coagulación, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con parvo, como les daba el ejemplo, nos ha ido mucho. Aparte que están anémicos, ¿no? Pues ellos empiezan a tener hipoproteinemia o coagulopatías ya cuando estamos hablando de un SID, que es otro tipo de problemas ya cuando avanza la enfermedad, y muchas veces con la sangre les va bastante bien, ¿ok? Entonces, esto nos va a ayudar dependiendo pues, de la enfermedad y del problema del paciente. Ahora, también había indicaciones de resucitación de bajo volumen. Esto ya no lo usamos tanto, pero igual se los menciono, en el cual se usan soluciones hipertónicas. Por ejemplo, el cloruro de sodio 7.5%, en el cual, pues, como tiene más osmolaridad a la agua y mejora volumen, y está en las dosis, pero eso se usaba antes, personalmente ya no los uso, si es que esto lo podrías usar en caso pues no tienes sangre, no sabes cómo sacar sangre del paciente o algo y ver si es que ayuda, pero en realidad preferimos la sangre. Y acá está lo del oxígeno, ¿ya? Como les mencionaba, vamos a tener que los eritrocitos transportan cierta cantidad de oxígeno, ¿ok? Si yo tengo pocos eritrocitos por la anemia, no porque perdieron sangre, etc., y yo acá el oxígeno libre disponible lo aumento,
Entonces, estos eritrocitos van a tener mayor capacidad de oxígeno y por más que sea un eritrocito que llegue a la célula, va a estar sobrecargado de oxígeno. Entonces, por eso es que siempre la oxigenoterapia es muy, muy importante en pacientes anémicos. Ok, ahora ya como para ir resumiendo, ¿no? En estos pacientes que tenemos signos de abdomen, que cuando punzamos vemos que sangre, ¿no? Vamos a colocar oxígeno, los fluidos que mencionamos, ya sea sangre, ya sea fluido de shock, de cristaloides, analgesia si es un trauma, paciente que ha sido atropellado, caído, la autotransfusión, que en algunos podemos usarlo, y también está reportado el vendaje comprensivo abdominal, como para intentar que no sangre tanto, ¿no? Ahora, en estos pacientes, si se llegaron a estabilizar, pues ya hago pruebas de sangre, ecografía, rayos X, ¿no? Y veo cuál es la causa, ¿no? Pero si esos pacientes no están estables, puedo volver a poner otro bol de fluidos, otra transfusión, vasopresores, ¿no? Si se estabiliza, bueno, podemos ver si es que, de nuevo, ¿no? Con pruebas de sangre ver cuál es la causa, pero si no se estabiliza, esos pacientes pasan a cirugía de emergencia. Debe haber una causa aguda que está generando el hemorragia. Es como el algoritmo resumen. Y por último, el ácido tranexámico, ¿no? ¿Por qué usamos el ácido tranexámico? Bueno, se ha visto ya en los últimos años, sobre todo porque lo empezaron a usar en medicina humana, que los pacientes que tienen traumas, vamos a tener hipoperfusión e hipotensión, pacientes con trauma, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un estado hiperfibrinolítico, ¿no? Y por eso esos pacientes sangraban postquirúrgico, ¿no? Por ejemplo, tenían un accidente automovilístico, no llevaban hipotensos, entraban a cirugías para, no sé, reparar el vaso o el hígado, ¿no? Que la ruptura que hayan tenido, pero veían que tenían tendencia en sangrado postquirúrgico. Entonces se vio que el uso de ácido tranexámico, hacer un antifibrinolítico, ¿no? Mejoraba y reducía la mortalidad en estos pacientes, sobre todo a las 3 horas de que pasó el accidente. Entonces mejoraba que no haya tanto sangrado postquirúrgico. Nosotros lo usamos bastante, nos va bastante bien. Igual si es que alguno tiene su experiencia con el ácido tranexámico, pero más está estudiado en medicina humana, pero tiene una base, como les mencionaba, entonces siempre es importante por ahí tener el ácido tranexámico en caso de que tengamos hemorragia. Obviamente si es una hemorragia activa por un vaso sanguíneo grande, no nos va a ayudar tanto, pero en algo puede ayudar. Ok, y bueno, por último quería mencionarles el uso de la lidocaína, que una complicación muchas veces cuando tenemos anemia son las arritmias. Solamente como comentario, la lidocaína muchas veces, aparte que disminuye las arritmias, pues tiende a disminuir la respuesta inflamatoria. Y si bien ayuda para el dolor, por eso también lo pongo acá, porque ayuda como infusión para el dolor, pues también reduce la mortalidad, reduce el daño renal. ¿Qué opinas de también consideren el uso de lidocaína en sus infusiones analgésicas. Ok, ¿alguna duda? Porque ya vamos a acabar, ese es el caso clínico que quería comentarles. Se parecen a los que tengo, o sea, la forma que vi. No tiene nada okay. específico, ¿no? Si no hay dudas. ¿De Pugis es el tuyo? Sí. Y mira aunque no me gusta la raya ahí. Caso clínico. Esta perrita es muy peculiar porque esta paciente es la perrita de una de las doctoras de la clínica. Ya, bueno, perrita, ahora ya tiene 6 años. Fue atropellada, ¿no? Sucedió pues que en la casa a la abuelita se le salió la pinta y fue atropellada por un carro. Entonces justo la doctora estaba por guardia y la levantaron y le dijeron que habían atropellado a su perrita y la traen. Entonces lo peor para un veterinario es atender el perrito de tu colega, ¿no? Sí. Entonces llegó como cosas pálidas, pulso tarsal débil, la presión media en 60, saturación de 96, tenía distrés respiratorio. Hay apagón, mitad de precio, dice. ¿no? Tenía cohete, tenía B, contusión pulmonar. Tenía sliding positivo, no tenía neumonía. Y le hicimos el FAST, ¿no? Aparte, entonces el tema de hoy es FAST. No, vamos a ver que tenía líquido libre.
Ábrele, pues. Acá vemos que el pozo es mayor de 1 centímetro, acá también, pero solamente tenían 2 puntos. Por eso es que le pusimos solamente 2 puntos de score. Acá, ¿qué harían ustedes? Quiero sus opiniones. Ya. Si ven que tiene 2 puntos de score. Ahorita te acompaño, ahorita acaba mi clase ya. Justo te iba a decir si querías que preparemos atuncito. Si querías atuncito. Lo derivan, no hacen ¿Qué cabe esto? nada. Ahorita que acabe mi clase. Vamos a ver, En teoría, Ya preparado una vez, pues. en teoría si tiene 2 puntos, está dentro de lo que es poco volumen, ¿no? Exacto. O sea, punzan, por si acaso ahí ya habíamos punzado y era sangre. Sí, pero sí, exactamente. Si son 2 puntos, ¿qué me dice mi tablita? Que puedo esperar, ¿cierto? Sí, pues. Porque aparte la paciente acaba de llegar, ¿no? Está con distrés respiratorio. O sea, miren la presión, miren la saturación, está con distrés, ¿no? Mucosas pálidas, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Espero, ¿no? Y esto, acá está la punción, ¿no? Este es el hemograma de sangre periférica. ¿Cuánto tiene hematocrito? 49. Según el algoritmo vamos bien, ¿no? Esta es la de líquido en abdomen. Si era activo, porque tiene 52. Ok, y todo eso acá abajo porque es de líquido de abdomen. Ok, pero el algoritmo me dice... Tienen brillitos. 35 soles. Le hicimos radiografías que tenía. Se había roto. Y bueno, la contusión pulmonar. En 35 soles. Estos de O sea, en realidad, más que nada era estos todo. que son normalitos, sin brillitos. Ok. Y estos con destello Entonces, 35. ¿cómo estabilizamos a la paciente? ¿Qué harían? Acá Todos está. estos tonos estarían. Oxígeno, oxigenoterapia y ver el nivel de lactato y regular fluidos si es que se requiere. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Una opinión? Manejo de dolor. Muy bien. Bueno, las metas, lo repetimos. Ok, aquí está. La presión estaban bajas, entonces, bueno, la media estaba en 60, estaba en el límite. Pusimos un bolo, ¿no? De 15 ml kilo en 10 minutos, porque estaba bastante definida. Colocamos oxígeno, la PAM después del bolo subió a 77 y ya estaba un poquito más alerta. Usamos tranexámico en infusión y indicamos pues un global cada 2 horas, ¿no? 2 a 4. Después de unas horas, después de cuando empezamos como el segundo Global Fast, vimos que el score subió a 3 puntos. ¿Qué harían? Doctora, disculpe, ¿fue bolo de resucitación con lactato? Sí. Gracias. El score subió a 3 puntos, ¿no? Ya no son 2 puntos, ahora son 3 puntos. En ese caso sí se recomendaría quizás, si es que no hay edema, solamente es, perdón, no solamente, sino que si hay hemorragia tendría que hacer una punción para poder retirar el líquido. Se podría punzar el líquido, sí. Pero ¿qué nos dice el cuadrito? ¿Me recuerdan? ¿Qué nos dice? O sea, tiene gran volumen, porque 3 puntos ya es gran volumen, ¿no? Está empeorando. ¿Qué nos Claro, en dice el ese cuadrito? caso si está aumentando ya se debería ingresar. No sé Sí, pero el cuadro me dice, si tengo 3 voy a a preparar, 4, ¿ya? su hematocrito periférico está en 30 y más de 32, y ella, recordemos, estaba en 49. 49. Igual hemos hecho hemogramos parcializados, ¿sí? O sea, esa pregunta fue un dolor de cabeza para mí. Y está estable, eso es algo muy importante, ver constante, porque como les mencioné acá, la presión mejoró. Solamente con fluido, con todo esto, ya de lo que llevo, que estaba así, ya se estaba parando. ¿No? ¿Qué me dice? Que espero. No te hablé. ¿No? Mayor de 32. Está estable, espero 4 horas más y evalúo. Entonces, yo confiando en lo que dice la teoría, Iba a comprar una no me bolsa. desesperé. Todos habían hecho uno para ¿No? mí, ¿Y qué pasó? pero está bien. No. Le hicimos seguimiento 24 horas después. Obviamente su Sus hematocrito iba a bajar. macarrones con no sé ¿No? qué. El lactato, no le puse lactato al inicio. El lactato estaba en 4, ¿no? O sea, yo te entiendo 4, ya, 6, pero... bajó a 0,8. Sancochado con el agua debajo y todo. El hematocrito bajó
pero está todavía en Ya, entonces 35. dije no. La casa Sí me bajó, traje mi ¿no? choclo. Acá se ve que se le hizo una ecografía obviamente, y tenía ya un hematoma, ¿no? Que estaba con una lesión fuerte a nivel de hígado, o sea, lo donde sangraba era de hígado por el trauma. Eso me llevé. ¿No? Por eso pone como una reacción periférica, no tenía mucho Doppler, o sea, no tenía mucha relación porque era un coágulo que se estaba formando. Es 5.9. Entonces lo que hicimos fue seguir con lo que dice la paciente, porque siempre digo, es lo que me dice el paciente. El paciente me dice que es estable, entonces sigo, ¿no? Tercer día, su hematocrito bajó, por supuesto, porque pues el sangrado era muy bajo, pero seguía. Las plaquetas bajaron, obviamente, trabajando todo lo que puedan. Pero miren el cambio del tercer día al sexto día. Aparte de su anemia, aparentemente acá no tenemos reticulocitos tan altos, pero de ahí volaron los reticulocitos. La paciente nunca entró a cirugía. Solamente lo mantuvimos en reposo completo. Obviamente monitorizando el líquido libre. Esto es uno de los pocos hemogramas que hemos hecho, porque no se imaginan cuántos hemogramas hemos hecho con esta perrita. Y en ese caso solamente esperamos porque llegó a estabilizarse con el manejo inicial, ¿no? Como dice el algoritmo, ¿no? Si es que yo hubiese intentado estabilizarla y no respondía, o respondía, se volvía a desestabilizar, entonces decimos, ok, no. Tiene que haber un sangrado activo, el cual no se está manejando con terapia. También porque ¿Ok? Y bueno, ya luego de unos días, porque ya lo tenía luxada, ¿no? Entonces, por último, ya como pronóstico, va a depender, en el abdomen en general, va a depender qué órgano está afectado y qué tan vascularizado está. Hay muchos estudios que te dicen que la sobrevivencia en pacientes con cirugía es menor que en pacientes que no se operan, pero digo, depende mucho del problema, ¿no? Y bueno, los tumores malignos son los que tienen peor pronóstico, el metasarcoma sobre todo porque tiende a ser metástasis, pero va a depender mucho de cada paciente, ¿ya? ¿Qué factores negativos tenemos con transfusiones masivas? Eso más que nada se ve en medicina humana, porque pues no es que colocamos 3, 4, 5 bolsas, pero pueden desarrollar síndrome de estrés respiratorio agudo, tromboembolismo pulmonar, ¿no? Eso es más que nada en medicina humana. Generalmente pues cuando tienen una ruptura en vaso tienen mejor pronóstico porque la cirugía es más rápida. Cuando es en hígado depende de qué lóbulo, qué tan grande, ¿no? O también cuando es la ruptura, depende mucho. Y se ha visto pues, que los pacientes tienen alta sobrevida cuando retiran la cama, ¿no? Entonces sí, efectivamente las cirugías ayudan, pero va a depender del paciente. Entonces, ¿cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, punzamos, evaluamos el nivel de hematocrito que hay en el líquido libre del abdomen y como conclusión, ¿qué piensan? ¿Todo el abdomen es quirúrgico inmediato? Y está bien bonito. Igual es desde acá. Sí. No. Sí. Inmediato no va a depender. ¿Qué parece? ¿No? Como el ejemplo primero que les dije, ¿no? La perrita que llegó con hemabdomen, pálida, Herbaleses. hematocrito en el piso y sabía que era por la cirugía, esa fue cirugía inmediata, ¿no? Pero siempre no, va a depender mucho del paciente. Vamos. ¿Alguna duda que tengan? ¿Comentario? ¿No? Y quieren ir a cenar, ¿Qué falta? descansar, hace Falta que frío. me dé limón. Está haciendo mucho frío. ¿No hay? Miércoles. Tranquila. Dudas, algo que quieran compartir, experiencias, clínico, algo. Pero abrígate mucho porque no tienes idea cómo... Doctora, para la autotransfusión, ¿hay alguna Ha habido en una bolsa. o sea, como que un filtro? Acá hay, mira. Gracias, Sí. Dios. Aunque Hay está un unos poco seco, filtros, pero... no les conozco. Acá hay otro. Sí, hay unos filtros Acá hay. para evitar... Mamá, suficiente con esto ya. no me acuerdo cuántos tienen, pero o sea, evitamos que pasen los microcoágulos. Antiguamente, te lo digo por experiencia, que he hecho esta autotransfusión sin el filtro y no pasaba nada, ¿no? Algo que sí no
En realidad yo también, por eso le preguntaba si es Sí, no, lo necesario. ideal es hacer esos filtros, lo ideal, sí existen. Por ahí le tomo unas fotos, me hacen acordar y se los mando, pero sí, sí hemos conseguido esos filtros. Lo que sí creo que no me preguntaron, que también antes estaba en debate mucho, era qué tanto se hace una autotransfusión en pacientes que tienen masa, ¿no? O sea, es una masa en vaso y estás transfundiendo pues la sangre de un tumor, ¿no? Que va a haber metástasis y todo lo demás. O sea, ya de por sí el paciente tiene problemas de metástasis. Y se dice que igual se tiene que autotransfundir porque es la única manera de estabilizar al paciente. No, antes era un poco más debatido, pero ahora ya se sabe que es lo que se tiene que hacer. ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, si no tienen dudas, igual cualquier cosa pueden escribirnos, creo que tienen un grupo con Marco, ¿no? Y ya, o sea, igual me gusta cuando participan. Es interesante también conversar pues con ustedes, que también están en la clínica. Y nada, espero que tengan una bonita noche. Me despido. Ya, que pasen bien. Doctora, disculpe, ¿cuándo vamos a recuperar la clase que no dimos el otro día? ¿Cuál fue la que le faltó? Creo que ¿Se el día acuerdan? que tuvimos respiratorio, creo que Era obstructivo. Respiratorio. Ok, déjame ver qué pensé. Creo que le falta uno de cardiología, ¿cierto? de cardio yo tuvimos. Era una charla que iba a dar el doctor Marco. Si no me equivoco, era de obstrucción. Ah, ya, ya. Le voy a escribir ahora para recordarle. Y que les avise. Tienen un grupo con él, ¿cierto? Sí, sí tenemos. Ya, entonces le voy a decir ahora para recordarle que les den una clase y que se pongan de acuerdo entonces cuándo lo van a recuperar. ¿Ok? Ya, doctora, muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí, por contarme. Y bueno, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctora.